Estamos abriendo nuestras Biblias en Mateo 24. Ya hace varias semanas que estamos estudiando este capítulo, donde tenemos una de las secciones más importantes en toda la Biblia que tratan con los eventos futuros y la escatología. Y la razón es porque tenemos a Cristo mismo hablando de su segunda venida. Y mucho de lo que leemos en el resto del Nuevo Testamento encuentra las raíces en este pasaje que estamos viendo. Y nos acordamos que Jesús está respondiendo a unas preguntas que hicieron sus discípulos. Cuando Jesús le habló de la destrucción inminente del templo, ellos preguntaron entonces en cuanto al reino y le dijeron qué señales va a haber de tu venida y del fin de este siglo. Y de ahí Jesús empezó en este capítulo a hablarles sobre lo que va a pasar en el último periodo de tiempo antes de que Él se manifieste. Si bien los discípulos no entendían los tiempos, esto va a dejar en claro que no era ese el momento. Jesús no iba a establecer el reino ahí. Todavía tenían que pasar varias cosas antes, ¿no? Y Jesús no les va a dar el plazo, pero le va a dar señales. Y le mostró en los primeros pasajes que estudiamos cómo algunas de estas señales iban a ser claras y que iban a marcar los principios de dolores, que iban a empezar a anunciar que la llegada del Mesías estaba cerca. Y de repente, en el transcurso de esas señales, iba a haber un evento que iba a ser la abominación desoladora. Y esa señal que había sido anunciada por los profetas desde el Antiguo Testamento iba a marcar una cuenta regresiva. Y a partir de ahí, en 3 años y medio, el fin iba a venir. Y se iba a consumar todo lo que se había dicho para la nación de Israel. Y entonces iba a aparecer la señal. La única señal que indica la venida de Cristo es ver a Cristo mismo en el cielo. Y esa es la señal que va ahora a marcar el inicio del reino. Así que Jesús responde esa pregunta de cuáles van a ser las señales de la llegada del fin, el tiempo del fin y el reino. Pero hay otra pregunta que hicieron los discípulos, ¿no? Y tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuánto falta? Los discípulos pensaban que el reino se iba a dar de forma inmediata y Jesús ahora le está hablando de cosas como la destrucción del templo, como todos estos cataclismos mundiales. Así que ahora los discípulos empiezan a hacer la idea de que falta todavía, va a tardar. ¿Pero cuánto va a tardar? Y esta pregunta no se va a resolver en este pasaje. De hecho, más adelante en Hechos capítulo 1, ellos van a volver a hacer la pregunta. ¿Y cuándo va a ser? ¿Vas a restaurar el reino de Israel ahora? Y ahí Jesús le va a decir, no les toca a ustedes saber los tiempos y los propósitos que Dios puso solo en su voluntad. Lo que tienen que hacer es hacer discípulos a todas las naciones. Así que aunque Jesús le va a dar las señales que van a marcar la llegada del rey, no les da la fecha. Es más, en este pasaje te llama la atención porque hasta ahora Jesús habló con mucha claridad diciendo y va a pasar esto y después esto y entonces prepárense porque viene esto. Pero en cuanto al tiempo, Jesús va a decir en este pasaje algo que va a necesitar un poquito de aclaración aún. Él va a decir, ni siquiera yo sé cuándo eso va a pasar. Esa información del día, la fecha exacta del regreso de Cristo, es uno de los secretos mejores guardados de todo el universo, porque solo lo sabe el Padre. El Padre decidió esto y Él gobierna sobre toda la historia, ¿no? Así que Él tiene marcado el día. Pero este día no lo reveló. Me llama la atención la obsesión que tienen tantas personas en tratar de descifrar la fecha, ¿no? Y proponer una.
Y cada tanto aparece alguno, ¿no? Que tira ahí la fecha y dice, va a ser el tal día de tal año, y ahí el mundo se conmociona y pasa. Y nada, ¿no? Porque nadie lo sabe. Entonces, nadie lo sabe, ¿para qué vamos a pasar todo este rato escuchando una predicación que no me va a resolver el problema? Yo quiero saber cuándo viene el Señor. Justamente esta predicación nos va a enseñar de que Dios no quiere decirnos cuándo, y esto es intencional. Porque Dios quiere que nosotros vivamos cada día con la expectativa de su regreso inminente. El hecho de que no sepamos cuándo no nos debe desilusionar. Todo lo contrario, nos debe motivar. Nos debe motivar a saber de que tenemos que vivir como si hoy fuese a ser el día. Porque cuando llegue el día, ya va a ser demasiado tarde. Cuando llegue el día del regreso de Cristo, no va a haber tiempo para ahí decidir, tengo que servir a Cristo y dedicar mi vida para propósitos eternos. Si vos no viviste cada día de tu vida antes, como si Cristo vendría hoy, entonces el tiempo pasó y ahora ya no hay más oportunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sin saber cuándo va a ser, es vivir con la convicción de que va a ser. Y vivir como si fuese a ser hoy ese día. En este pasaje vamos a leer el ejemplo de una sociedad antigua que no creyó en las profecías. Y como no creían que Dios iba a traer un cataclismo universal, ellos siguieron haciendo lo que siempre hicieron. Sus vidas no cambiaron en lo absoluto. Y el día llegó y fue demasiado tarde. Y la historia de esa sociedad antigua nos va a hacer reflexionar hoy a nosotros en cómo estamos viviendo nuestro tiempo acá en la tierra. Porque solamente un pueblo que no cree en las promesas de Dios sigue igual. Solamente un pueblo que no cree que el cataclismo llega sigue ocupándose de todas las cosas de esta vida como si fuesen a vivir por siempre. Y hoy vamos a ver si nosotros creemos o no. Y vamos a ser desafiados de que si creemos realmente, entonces tenemos que cambiar cosas que hoy no reflejan esa convicción. Y vamos a ser confrontados entonces con este principio de cómo vive el pueblo de Dios a la luz del inminente regreso de Cristo. Yo crecí, y tal vez algunos de ustedes crecieron, escuchando a la generación anterior hablar constantemente del regreso de Cristo. Y esto es uno de los legados preciosos que nos dejaron. Esa vida de continua expectativa. Justo estaba preparando este estudio y me acordé, y la verdad es que no me acuerdo exactamente el detalle, después mis tíos me van a ayudar a corregir esto, o mis padres. Había un reloj que yo creo que estaba en la casa de mi abuela, pero no lo puedo garantizar, que en las 12 horas alrededor tenía una inscripción. Y decía, el rey ya viene. 12 letras y marcaban las 12 horas del reloj. Y me quedó grabado, era un reloj cuadradito de color madera, ¿no? De la tía, era el rey ya viene. Tal vez algunos que crecieron en un hogar cristiano se acuerdan de inscripciones, cuadritos. O se acuerdan de sus abuelos en sus últimos momentos de vida, casi como si fuese a hacer un cassette gastado, un disco rayado, repetir, prepárense para encontrarse con su Dios. No era solo que habían perdido la razón, es que ellos vivieron su vida así. Y vivir su vida así fue lo que les sostuvo, lo que les enfocó, lo que les ayudó. Y vos decís, bueno, pero no vino el Señor. Bueno, pero sus vidas trajeron el fruto de este principio de vivir a la expectativa. Y la verdad es que no sé si el Señor va a venir en este momento, antes de terminar la predicación.
Pero vivir como si viniera hoy, haría que vos escuches esta predicación de otra manera. Haría que vos respondas a esta predicación de otra manera. Haría que vos aproveches el tiempo que tenés de otra manera. Y este es el propósito de este pasaje, ayudarnos a vivir con esa convicción. Así que el título del mensaje de hoy es Prepárate, el Rey viene. Prepárate, el Rey viene. Y vamos a leer de los versículos 36 hasta el 44. Y dice así la palabra de Dios. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Prepárate, el Rey ya viene. Lo primero que el Señor les va a decir es que tienen que prepararse porque no saben cuándo vendrá. Primer punto es prepárate porque no sabes cuándo vendrá. Y esto rompe un poco el patrón, porque hasta ahora Jesús vino hablando muy abiertamente, diciendo y dando las señales, y de repente Él dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nota que acá Jesús está hablando de un momento muy específico. Marca día y agrega el detalle de la hora. El momento puntual y específico. Y él primero va a decir, nadie sabe esto. Y a esto se refiere a nadie en el mundo, ninguna persona, ningún ser humano, ningún profeta, ni ningún pastor. Esta es una forma en la que vos podés identificar a un hombre que no se sujeta a las Escrituras y probablemente un falso maestro. Que él te diga cuándo va a venir Cristo. Porque Jesús claramente dijo, nadie lo sabe. Ninguna persona. Y agrega algo más para que veamos hasta dónde llega esto. Dice, ni aún los ángeles de los cielos. O sea, esos seres espirituales que están continuamente en la presencia de Dios, adorando a Dios, y que ellos saben todo lo que pasa en ese lugar tan íntimo. A ellos se les deja ver cosas que ninguno de nosotros ve. Ellos son mensajeros que a Dios les da revelación, les explica cosas para que ellos vayan y se la digan a los hombres. Pero ni siquiera ellos lo saben. Ni siquiera la corte interna, ¿no es cierto? Los que están más cerca del rey. Nadie sabe. En nuestra traducción, no dice la tercera expresión, pero en muchos manuscritos antiguos aparece una frase más que dice, ni siquiera el Hijo. Y en el pasaje paralelo de Marcos, ahí está en nuestra Biblia de Reina Valera también. Entonces, eso es algo que Jesús dijo realmente. Jesús dijo que ni siquiera el Hijo sabe. Esto está extendiendo esto de que nadie lo sabe hasta su punto más extremo. Ahora, me imagino que esto te genera un poco de tensión en tu mente. ¿Cómo es que el Hijo no sabe? No, Matías, ¿no creemos que Jesús es Dios? Sí. Y por ser Dios, ¿no es Él omnisciente? Sí. ¿No significa eso que Él sabe todo? Sí. ¿Incluyendo cuándo va a venir? Sí. De hecho, Jesús no solamente es omnisciente, Él también es atemporal. O sea, el Hijo
no estaba viviendo solamente en ese momento, en ese punto en la historia. Él vive por fuera del tiempo. O sea, en ese mismo momento él estaba viviendo con Abraham y él estaba viviendo con los santos en el cielo nuevo y la tierra nueva. A la misma vez. Ya todo había pasado en la mente de Cristo. Entonces, claro que él lo sabe, él ya lo vivió, esto ya se decretó, esto ya está hecho. ¿Cómo es que Jesús dice ahora, esto nadie lo sabe? Bueno, se han propuesto varias cosas a esta afirmación. Una propuesta que, bueno, hay algunas que son muy locas, que no vale la pena hablarlas, pero hay una que algunos predicadores que yo respeto dicen en su explicación, y es esta: cuando Jesús se hizo hombre, Él limitó aspectos de su deidad y vivió en esta tierra sin ejercer esas características divinas. Entonces, vos ves a Jesús y Él, aunque es Dios, Él no ejerce el poder de Dios, la autoridad de Dios en todo momento. Y el ejemplo que dan es, ahí dice, por ejemplo, que Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo se puede decir esto de Jesús si Él sabe todo? Obviamente Jesús estaba limitado. Y esto es lo que dice Filipenses capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ustedes me han escuchado hablar de esto y esto yo creo que es un error serio. Es un error que afecta a nuestra perspectiva de quién es Cristo y es un error que ya se debatió hace 1700 años y ya se definió que eso es una postura errada. Lo que definieron los concilios de la historia de la iglesia y que claramente lo demostraron de los pasajes es que el Hijo, cuando tomó forma de siervo, no dejó ninguna de las características divinas, porque deidad es un solo atributo. Él no puede decidir qué parte de la deidad siguen y qué parte de la deidad no sigan. Y la deidad es un solo atributo que es intocable. Te hago esta pregunta: si Jesús no estaba funcionando como Dios cuando Él se encarnó, ¿quién sostenía el universo? Se dice Colosenses capítulo 1 que es el Hijo el que sostiene todo el universo. Si Cristo por un instante dejara de ejercer su divinidad, entonces todo colapsaría en destrucción masiva inmediata. Jesús no dejó de funcionar como Dios en lo absoluto. De hecho, lo que nosotros, los teólogos, han afirmado es que Jesús es una persona divina que tomó una naturaleza humana. Jesús, entonces, no puede anular lo que es su esencia. Entonces, puede decir, bueno, Matías, no me resolviste nada. ¿Cómo es que entonces Jesús puede decir que Él no lo sabe? Bueno, de la misma manera en que se puede decir que Jesús estaba dormido en la barca. ¿Jesús estaba dormido en la barca? Sí, realmente dormido. Pero Dios no duerme. Entonces, ¿cómo puede ser que una sola persona esté dormida y no dormida a la misma vez? Esto es imposible. Nosotros en nuestra mente no lo podremos abrazar. Pero esto es lo que dice la Biblia. El que estaba haciendo flotar esa barca era Jesús. Y Jesús estaba dormido, realmente. No estaba fingiendo estar dormido, estaba realmente dormido. Y a la vez Él estaba sosteniendo todo el universo. Y es verdad que Él crecía en sabiduría, pero a la misma vez Él es el Dios omnisciente que no cambia, no aprende nada, ni se olvida de nada. Él no necesita aprender nada. Entonces, ¿qué significa que Jesús no lo sabe? Bueno, esto es una afirmación que tiene que ver con su humanidad. Esta es una afirmación que no está negando el aspecto divino, sino que está afirmando algo real en la persona de Cristo. Entonces, bueno, aclarando eso, tenemos esa frase: ni siquiera el Hijo lo sabe, sino solo mi Padre. El único que sabe el día y la hora exacta es el Padre, nadie más. Y esto muestra su completa autoridad. Ahora, hay otra pregunta que se me viene a la mente cuando leo esto. Y es, Matías, vos nos estuviste explicando que hay señales muy precisas. Hay una agenda revelada. Son 7 años. 3 años y medio está la desolación, la abominación desoladora. Y de ahí 3 años y medio y viene Cristo. Entonces,
¿Cómo es que nadie lo sabe? Si está predicho y si las predicciones tienen señales tan claras. Bueno, algunos lo han resuelto de esta manera. Han dicho, bueno, acá lo que está hablando Jesús es del rapto, no de la segunda venida. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les mostré que el rapto y la segunda venida son dos eventos distintos? El rapto sucede antes de los 7 años de la tribulación, la segunda venida sucede después de los 7 años. El rapto es Cristo viniendo a buscar a la iglesia y llevándola para que esté con él. La segunda venida es Cristo viniendo con la iglesia a reinar a este mundo. Entonces, para el rapto no hay ninguna señal que lo anticipe. Pero para la segunda venida sí, están todas estas que Jesús dio. Entonces, ¿cómo puede ser que nadie sepa si ya están dadas ahí? Entonces, bueno, debe ser que se está refiriendo al rapto. Pero hay un problema. En el texto griego, cuando leemos ahí en el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ahí aparece el pronombre demostrativo. No nos acordamos lo que significa eso, pero en español es aquel día o ese día. Cuando nosotros estamos señalando algo puntual. Y literalmente podríamos decir, pero de ese día y hora nadie sabe. ¿Y a quién se está refiriendo Jesús? ¿Cuál es ese día? Bueno, el contexto es obvio. Él no cambió su discurso, él estaba hablando de su venida, su aparición. Entonces ese día tiene que estar hablando de la segunda venida. Nadie sabe cuándo Cristo va a aparecer, la señal del cielo, y él tome los reinos de la tierra. Nadie lo sabe exactamente. Bueno, Matías, entonces, ¿cómo explicamos que nadie lo sepa? Bueno, quiero enfocar tu atención en esta expresión específica. Nadie sabe el día y la hora. Nosotros sí sabemos esto. Cuando empiecen a suceder las señales, esa misma generación va a ser la que va a presenciar el regreso de Cristo. Antes de que pase esa generación. Ya sabemos, son 7 años de tribulación. Eso es lo que va a pasar. Pero Jesús acá dice, aún sabiendo eso, lo que nadie sabe es el día y la hora. Entonces, podríamos aplicarlo nosotros de esta manera. Hoy nosotros estamos acá sentados y lo que no sabemos nosotros es si esas señales se refieren a nuestra generación o se refieren a una generación futura que todavía no nació. Podrían faltar 5.000 años para que vuelva Cristo. O podría venir dentro de 5 minutos. No sabemos, nadie sabe el día y la hora. Y este es el incentivo para estar preparado. Pero algo más. Cuando la gente que esté viviendo en esa época vea las señales, ellos tampoco van a saber el día y la hora. Por eso este pasaje va a ser muy significativo para ellos, porque ellos tienen que estar preparados. Ellos saben que hay un cronómetro, ellos saben que se está acercando, ellos saben que no faltan meses, faltan días, pero no saben cuándo. Saben qué día es y no saben qué hora es. Y por eso a medida que se acerca ese día, la expectativa crece y este principio es el que Jesús les está dando a esa generación que va a estar en el futuro esperando la llegada del Señor. Entonces, sé que a nosotros nos genera un poco de curiosidad, ¿no? Pero te hago esta pregunta, ¿qué cambiaría? Suponiendo que el Padre sí hubiese revelado el día y la hora, y sea 16 de junio del 2026 a las 4:35 am. ¿Qué cambiaría? Lo que cambiaría para vos evidencia nuestra incredulidad en cuanto a la promesa de un regreso inminente. Lo que debería pasar es que vos estés viviendo de tal manera cada día de tu vida que no cambiaría nada. Nada. Vos vivirías de la misma manera que estás viviendo hoy si sabrías que viene la semana que viene, a las 4:35. Pero el Padre no lo reveló, no dijo cuándo. Nadie lo sabe, nadie sabe qué generación y nadie sabe el momento preciso. Y esto fue por diseño.
hace preguntar, ¿no es cierto?, si estamos nosotros listos, si estamos nosotros expectantes del regreso inminente, como eso que le mencionaba antes, de esos recordatorios que nos hagan enfocar nuestra vida para no perder el tiempo, para no perder el rumbo y estar listos para cuando el Señor llegue. Entonces, prepárate porque no sabes cuándo vendrá. Segundo lugar, prepárate porque el mundo no lo esperará. Prepárate porque el mundo no lo esperará. Si vos mirás lo que pasa a tu alrededor, eso nunca te va a indicar de que las cosas se acercan, porque el mundo, Jesús anticipa que no va a prepararse para su llegada. Y lo dice ahí en el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Acá el Señor elige una comparación que es la comparación perfecta. Porque si vos tendrías que pensar en un cataclismo mundial que fue profetizado, del cual se predicó y el mundo no creyó, y donde personas se salvaron, porque Dios cumple todas sus promesas, este es el diluvio, no hay otro, ¿no? El diluvio es el ejemplo perfecto. Y Jesús va a compararlos porque Él dice, hay muchas cosas en las que se parece lo que pasó en el diluvio y lo que va a pasar en relación a su venida. ¿Saben que Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, abran ahí porque voy a leer una sección extensa, y en 2 de Pedro capítulo 3, él va a usar este mismo ejemplo para hablar de la venida de Cristo. Y quiero que lo escuches para ir pensando en esta comparación, de qué manera se parece lo que pasó en el diluvio con lo que pasa en la actualidad y lo que va a pasar justo antes de la venida del Señor. Dice así, amados, esta es la segunda carta, 2 de Pedro 3:1. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ese es el futuro que le espera a nuestro mundo. Y hoy parece algo imposible. Pero Pedro nos cuenta, esto ya pasó. Y en ese tiempo la gente también pensaba que era algo imposible. En ese tiempo cuando Dios le dijo a Noé que construya un arca en un lugar donde no había agua, porque iba a llover cuando nunca había llovido en la historia. Para todos este era un loco. Pero fue verdad. El mundo, ¿no es cierto?, de ese tiempo rechazó a este profeta. Y la gente de nuestro tiempo se va a burlar. Las cosas no van a cambiar. Siempre ha sido igual. Tanto tiempo se ha predicho y nunca sucedió. Y Pedro advierte, el tiempo para el Señor no es igual que para nosotros. Él no mide el tiempo igual que nosotros. Y ese no es el foco de nuestra atención. Entonces ahora Jesús amplía esta idea. ¿De qué manera se parece el tiempo del diluvio con el tiempo previo a su venida? Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo era la vida antes del diluvio? Te llama la atención porque cuando vos lees
Génesis, vos ves que esta era una sociedad perversa. Era tanto pecado que Dios va a decidir destruirlos a todos. Y acá Jesús podría haber elegido otra actividad, ¿no es cierto? Podría haber dicho algo así. Como los días antes de Noé, la gente estaba asesinándose unos a otros. Pero no menciona pecados aberrantes. Seguramente pasaban. ¿Pero qué menciona Jesús? Comiendo y bebiendo. Pues esto es lo que hacemos nosotros también, ¿no? Esto es lo que hace cualquier persona. Se estaban casando y dándose en casamiento. Bueno, o sea, ¿que hay algo de malo con casarse? No, no. Entonces, ¿por qué Jesús dice, bueno, eso va a ser el estado futuro? Es que Él está mostrándonos que aquella sociedad tuvo un profeta que les anunció la destrucción inminente. Pero no creyeron. Como no creyeron, la vida siguió igual. Mismas rutinas, mismas actividades, como si nunca fuese a pasar. Imagínate esto, el día previo al diluvio, la gente estaba cultivando, estaba sembrando. El día siguiente iba a arrasar todo, ¿no? ¿Y por qué estaban ahí cultivando? Porque no creyeron. Sus vidas no fueron afectadas por la advertencia. Porque sus corazones estaban endurecidos. Ahora, ¿ellos sabían que venía un diluvio? Claro que sí. A veces pensamos en Moisés como el constructor de barcos, pero fue más que eso. El Nuevo Testamento nos dice de Noé. Nos habla de Noé como constructor de barcos. Y Noé no era solo un constructor de barcos, él era un predicador. Era un pregonero de justicia. Él por 120 años le predicó a una sociedad endurecida. ¿Y qué les decía? Viene la destrucción, viene el cataclismo. Todo va a ser arrasado. Vengan, construyamos el arca. Este es el medio por el que Dios va a salvar a los que crean. Y el mundo, comiendo, bebiendo, casándose, siguieron normal su vida. Y te digo, hay una profecía en el Antiguo Testamento que siempre me llamó la atención. Ustedes saben que en la genealogía del Antiguo Testamento hay un personaje que lo conocemos porque fue el hombre que más vivió en toda la historia, o que está el registro de la vida más larga. Vivió 969 años y se llamó Matusalén. ¿Ustedes saben lo que significa el nombre Matusalén? Bueno, podría traducirse de algunas formas variadas, pero en esencia podría traducirse así. Cuando éste muera, vendrá como flecha. ¿Sí? Eso es lo que significa el nombre Matusalén. Y ese nombre se lo puso su papá, Enoc, que caminaba con Dios. Y también fue un predicador. A quien evidentemente se le reveló que cuando Matusalén muriera, iba a venir el diluvio. De tal manera que si vos tomás la genealogía que aparece en Génesis y vos empezás a anotar las fechas y los años que vivió cada uno, adivina qué. El mismo año que murió Matusalén, llegó el diluvio. Así que por ahí andaba un hombre que se llama cuando este muera, va a venir el diluvio. Así que vos lo veías sanito, ¿no es cierto? La gente que vive mucho tiempo, no tenés ningún problema, no te asustás. Pero de repente empieza a envejecer. Y ahora ya no puede salir de su casa. Y ahora está todo decrépito, ¿no es cierto? Y apenas puede respirar. Vos decís, vas a ir a trabajar mañana. Cuando Dios está diciendo claramente, el tiempo se acerca. No está a meses. Está a horas o días. Cuando éste muera, el fin llega. Pero la gente de ese tiempo no lo supo. Yo imagino la escena en el tiempo de la tribulación. Las señales tan claras, predichas hace milenios. Y todo sucediendo tal cual. Y el día que el Señor viene, la gente fue a sembrar. La gente sigue viviendo igual que siempre.
No hay ningún cambio, no hay ninguna expectativa, no hay ninguna convicción. Ellos estaban comiendo y bebiendo y casándose. Digo, esto nos confronta a nosotros porque nos lleva a preguntarnos lo que yo preguntaba hace un momento: ¿qué cambiaría si vos sabrías sin duda que Cristo viene mañana? ¿Cómo cambia tu vida? Y yo te decía, la razón por la que habría que hacer cambios, porque nos cuesta creer que es verdad. Hay un pasaje ahí en Hebreos que lo citamos muchas veces, ahí en Hebreos 10:24, donde se nos exhorta a vivir de cierta manera a la luz de la inminencia del regreso de Cristo. Y te doy esto como un ejemplo de cómo cambiaría tu día a día. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Fíjate el final, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, si vos sabés que faltan horas, minutos, días, ¿vos te vas a ir a hacer tus cosas y dejar de estar con el pueblo de Dios? ¿Vos querés que el Señor te encuentre viviendo para vos mismo, persiguiendo tus objetivos? ¿O vos querés que el Señor te encuentre reunido con su pueblo, estimulando a tu hermano, animándole a ser fiel, sirviéndole con tus dones, usando tus recursos para practicar la hospitalidad? ¿Cómo querés que te encuentre el Señor? Si ven que se acerca el día, mucho más todavía. Aliéntense con un sentido de urgencia. Y si esto se lo dijo el autor de los Hebreos a esta iglesia hace 2000 años, y ellos veían que el día se acercaba, ¿cuánto más nosotros? Se acerca mucho más. Entonces ellos siguieron con su vida normal hasta el día en que Noé entró en el arca. En el relato del Génesis se habla, ¿no?, de cómo cuando sube Noé al arca, Dios cierra la puerta del arca. El día que Noé entró en el arca fue el final de la oportunidad para vivir de acuerdo a la profecía. Ahora ya no hay marcha atrás. Ya nadie va a trepar a ese arca. Todos van a morir, ¿no? Entonces, esto está hablando de este plazo que Dios puso. Un día va a llegar que va a ser demasiado tarde. Entonces, cuando vos ves esa escena, vos ves a Noé y su familia arriba del arca y estaban listos para el diluvio porque creyeron en el diluvio. Dieron su vida por el diluvio. Ellos pasaron toda su vida construyendo un arca. Usaron su tiempo, sus recursos, su fuerza para servir a Dios en el llamado que Dios les dio, preparándose para el desastre que vendría. Y ahora ellos estaban listos. La puerta está cerrada y afuera del arca están las personas que no vivieron para eso. Ellos no construyeron el arca, ellos no se subieron al arca, ellos siguieron con su vida. Y mira lo que dice en Lucas 17, el pasaje paralelo a este, nos da unos detalles más. Así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26, ahora 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y fíjate ahora, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, básicamente el mundo está dividido entre estas dos personas. Están los que construyen y comen y se esfuerzan y hacen todo lo que quieren, y están los que confían en las promesas de Dios y viven con la expectativa permanente de la llegada de Dios.
Los que viven con esa expectativa están adentro del arca y se salvan. Los que viven afuera, como la gente de Sodoma o como la gente antes del diluvio, todos son arrasados, junto con todo lo que construyeron, junto con todo lo que amaron, todo lo que hicieron, todo eso se destruye con ellos. Este es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de cómo debemos vivir a la luz de la llegada de Cristo. Esto nos hace acordar de el hombre necio que dio toda su vida para construir, para producir y construyó los graneros y llenó todo y dijo, ahora sí podés relajarte, ahora sí ya tenés todo lo que querías. Y hoy vienen a buscar tu alma y lo que construiste y lo que juntaste, ¿para quién va a ser? Todo es destruido. En versículo 39 ahora pone el foco en esa destrucción cuando dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No entendieron. O sea, no se dieron cuenta. Pero vos decís, pero Matías, si tenían al predicador, si lo tenían a Matusalén caminando por ahí, ¿cómo que no lo entendieron? Bueno, esto es una condición moral, no intelectual. Ellos no querían creer, no querían ceder, no querían honrar a Dios. Ellos querían seguir en su idolatría y no entendieron. Hasta que, y esto muestra el plazo, hay un día en que se termina el arca. Se termina la paciencia con la que Dios ha esperado tanto tiempo para que ninguno se pierda. Hasta que vino el diluvio. ¿Sabes que la palabra diluvio en griego es la palabra cataclusmos? Cataclusmos, si te suena cataclismo, ¿no? Y es este cuadro de devastación. Y Pedro nos hizo esa comparación también. Uno, el mundo destruido por el agua, y otro en el futuro destruido por el fuego. Entonces, esa es la advertencia. Todos los que viven sin esperar al Salvador muestran las características de personas que van a ser destruidas por el cataclismo que se avecina. Todos los que viven para estas cosas, de esta vida. Y por eso tenemos advertencias como las siguientes. En Lucas 21:34 dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Tengan cuidado de que el corazón no se enrede en esas cosas. Es Lucas 21:34. Y se desvíe. Y cuando llegue el día te encuentre entregado a eso. Va a venir de repente el día. Nadie sabe cuándo. En Romanos 13:13 también tenemos estas palabras. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O en 1 Corintios 7:29-31, un pasaje que ya estudiamos hace un tiempo. Dice, pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. 1 Corintios 7:29-31. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo lo que este mundo tiene para ofrecer es solo una sombra pasajera. Y no tenemos que dejar que nada nos robe la oportunidad de vivir para Cristo. Fíjate que en esta lista aparece ni siquiera el dolor. A veces nos enredamos tanto en los problemas, nos enredamos tanto, ¿no es cierto?, en lo que no tenemos, nos enredamos tanto en las limitaciones, que no tenemos el corazón puesto en el avance de la obra del Señor. Y perdemos el tiempo. ¿Qué vas a esperar hasta que Argentina mejore económicamente para entregarte a vivir para Cristo? Cristo viene pronto. No hay tiempo. Hoy tenemos que dejar en nuestra mente todo afán y ansiedad para enfocar en una sola actividad: vivir para lo eterno. Ahora, vivir para lo eterno incluye hacer estas cosas: comer, beber, o sea, no vamos a morir si no, ¿no? Después del culto vamos a ir ahí arriba, vamos a comer y beber, ¿no? Jugo, por las dudas, sí. Y espero que se casen muchos también, ¿sí?
Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo esas actividades porque son la forma en la que de manera más efectiva vamos a vivir para lo eterno? ¿O nos estamos enredando en esas actividades como si fuesen a ser nuestra meta verdadera? Tengan cuidado, no deje que nada de eso los distraiga. Entonces, prepárate porque no sabes cuándo vendrá primero. Prepárate porque el mundo no lo esperará. La gente está viviendo como si nada fuese a pasar, pero eso no es verdad. Tercero, prepárate porque el Señor separará. Y esta es la palabra separar, ¿sí? El Señor va a separar. El Señor separará. Hoy está todo mezclado y no podemos ver los corazones, las intenciones, pero un día el Señor que ve todo, Él va a separar unos de otros. Mira cómo lo dice el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Como les conté antes, yo creo que esto no se está refiriendo al rapto. En el rapto también personas van a ser tomadas y llevadas a estar con Cristo. Pero en este caso se está refiriendo a ese evento en donde Cristo envía a los ángeles a cosechar este mundo. Y de los extremos del mundo, por todos los cielos, van a juntar el trigo en el granero y la paja la van a echar al fuego eterno. De ese evento se está hablando, de cómo se va a juntar a todos. Ahora mirá cómo lo describe. Entonces dice, estarán dos en el campo. Fíjate, en el campo están los dos. Ese día los dos fueron a trabajar al campo. Pero hay uno de estos dos que está velando y otro que está durmiendo mientras están en el campo trabajando. Uno está velando y otro está durmiendo. Uno está viviendo para Cristo, sirviéndolo a Él en esas actividades, y otros están comiendo y viviendo y dándose en casamiento, viviendo para esta vida como si esto fuese a hacer todo. Están haciendo la misma actividad, pero en medio de esa actividad, uno es tomado y el otro es dejado. La verdad que estuve investigando esto de quién es el que está siendo tomado y quién va a ser el que está siendo dejado, y veo que los comentaristas están como enfrentados, y leo sus argumentos y no me termina de convencer. Algunos dicen el que es tomado es el que es guardado en el granero, ¿no? Como dice Jesús. Y el que es dejado es el que va a ser quemado. Pero los otros argumentan y dicen, no, el que es tomado es el que va a ser sacado del reino, y el que es dejado es el que queda acá para disfrutar de los 1000 años. Entonces, ¿cuál es el dejado? ¿Cuál es el tomado? Bueno, no llegué yo a una conclusión. Si ustedes quieren pueden investigarlo también ustedes y llegar a su propia conclusión. Pero ese no es el punto. El punto es que uno es tomado y el otro es dejado. Lo que significa es que el Señor, que conoce los corazones y las intenciones y discierne, Él va a salvar a los que le están esperando. Él va a salvar a los que están viviendo para lo eterno. Siguiendo el argumento que estaba dando antes. Como Pablo habló, ¿no? En 2 de Timoteo, que la corona de justicia es para todos los que aman su venida. Los que aman su venida son todos los creyentes, ¿sí? Son todos los que no son de este mundo y están viviendo para lo eterno, y están mirando a lo eterno y poniendo su mirada en las cosas de arriba. Ellos son los que van a ser salvados, ya sea tomado o dejado, como lo quieras interpretar. Ellos son. Y los otros no son como los del diluvio. Ellos son los que comían y bebían y se daban casamiento, y ellos son los que son arrasados con el cataclismo. Un comentarista lo definió como un tsunami que destruye todo y no queda nada en pie. Todo este mundo va a ser consumido. Y entonces, mira, el pasaje paralelo de Lucas agrega también esto. Os digo que en aquella noche, Lucas, estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, la otra será dejada. Ahora, ya en el pasaje anterior, dos que estaban
campo. Usualmente en el campo trabajaban las familias. Y vos podrías haber imaginado, tal vez este era el papá y el hijo, ¿no? Que estaban en el campo trabajando. Y uno se va y otro se queda. Pero acá es mucho más íntimo. Están en una misma cama, son un matrimonio. Y aún ahí Dios divide. No entran de a grupos. Aún estando en el mismo lugar, uno sale y otro queda. Porque esto tiene que ver con qué actitud he tenido hacia Cristo. Estas son cosas que están en el corazón, que a veces pueden quedar ocultas hasta el último día. A veces el tiempo lo revela, cuáles son mis verdaderos deseos, intereses, pero otros pecados solamente en el día del juicio salen a la luz. Y esto agrega también el Señor. Entonces, prepárate porque el Señor se parará. El último, prepárate porque no habrá más tiempo el día que llegará. No habrá más tiempo el día que llegará. En el versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este es un mandato de Cristo. Es una orden continua, sin interrupción. La actitud del creyente debe ser la de uno que está atento, alerta. Ahora, esto de velar no quiere decir que no vas al campo a trabajar, porque del campo el Señor toma al que se le lleva, el que va a ser salvo. Entonces, velar significa hay que ir a trabajar también. La mujer tiene que ir al molino. De hecho, hay uno que está durmiendo y de la cama es sacado. Pero no todos duermen de la misma manera. Hay algunos que cuando se van a dormir son conscientes de que podrían no despertar. Ellos no están viviendo un día más, no se van a dormir otro día. Ellos se van a dormir listos para que Cristo a las 4:35 nos lleve. De hecho, si estaría en la Biblia, 4:35 viene el Señor, ¿sabes lo que tenés que hacer esa noche? Ir a dormir. Decís, ¿cómo puedo dormir? ¿Cuánta ansiedad voy a tener? Anda a dormir. El Señor no va a fallar. El Señor no se va a olvidar de vos porque estás durmiendo. Anda a dormir. Y antes de dormir, encomienda tu alma a Él. Antes de dormir, asegúrate que tu fe está puesta en Él. Antes de dormir, asegúrate que no estás viviendo una vida de hipocresía escondiendo el pecado. Antes de dormir, prepárate. Y después, anda a dormir. Y el Señor puede venir a buscarte a la mitad de la noche. De hecho, a alguno va a pasar. Jesús dijo que esto va a ser así. No sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Entonces, les leo otro pasaje que nos hace pensar en esta actitud de estar preparados. En Lucas 12, 35 al 40, Jesús dijo así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Porque cuando Él llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, se ceñará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Sean como el que está esperando que llegue el novio. Listo para salir, ni bien él llega. Listo para abrirle la puerta, ni bien golpea. No es que te encuentras distraído. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este ruido? ¿Quién vendrá a esta hora de la noche? Vos estás esperando a alguien que está por llegar. El versículo 43 nos suma también esta otra ilustración del ladrón. Lo cual es un poco raro, ¿no? Porque pensar en Cristo como un ladrón, no está pensando en Cristo con las características de un ladrón o nada vil en él, pero está dando esta imagen de cómo actuamos nosotros con los ladrones. Dice, sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Imagínate, si vos sabés, 4:35,
planearon venir. Harías lo mismo que mi pobre angelito, ¿no? Que escuchó al ladrón decir que iba a venir y preparó toda la casa, ¿no es cierto?, para recibirlo, ¿no? Pero hay un problema. Los ladrones no te avisan a qué hora van a venir. Entonces, ¿qué haces si no sabes a qué hora va a venir? Lo que haces es prepararte para que venga a la hora que venga, vos estés listo para cuando llegue. Vos no necesitas saber a qué hora va a venir el ladrón para que no te roben. Lo que vos tenés que hacer es asegurarte que venga cuando venga, vos estés listo para que no te roben, ¿no? Y si supieras exactamente el día y la hora, te prepararías para eso. Y acá está dando este ejemplo que conocemos porque han habido ladrones en toda la historia de la humanidad. Todos saben lo que es estar preparado por si viene el ladrón en cualquier momento. Esa es la actitud. Así es como pensamos en cuanto a Cristo. Estamos listos por si llega a aparecer. No dejé ninguna puerta abierta, ¿no es cierto? Prendí todas las alarmas. No es porque yo sé que va a venir, pero estoy preparado por si viene, ¿no? Cristo viene. Tenemos que estar preparados en todo momento. Por tanto, ahora lo personaliza. También vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que refuerzan esta idea y quiero leerles algunos. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:2. 1 Tesalonicenses 5:2 dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En Apocalipsis 3:3, en el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis, le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es el llamado a una iglesia que había permitido el pecado a que se arrepienta, porque el Señor está viniendo en cualquier momento. Hay Apocalipsis 16:15 también. He aquí, yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, esta imagen de un ladrón. Así que ahí termina nuestro pasaje de hoy. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estamos listos ahora? ¿Estoy preparado para que Cristo venga en este mismo momento? ¿Hay pecado con el cual no he lidiado? ¿Cosas que no he confesado aún? ¿Hay decisiones que he postergado? ¿Hay pasos de obediencia y de compromiso que el Señor ha presionado en mi vida y en la cual yo me he relajado? ¿Hay tibieza en el celo por vivir una vida disciplinada en mi piedad para el Señor? ¿Estoy corriendo mi carrera con todas mis fuerzas, estirándome para ganar el premio? ¿Estoy viviendo como el Señor me ordenó vivir? Meditemos en estas palabras, Romanos 13:1. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si eso es verdad, si mi vida ha estado marcada por la mediocridad, por una vida mundana, amándolo de este mundo, si he estado enredado en mis problemas y no he estado viviendo y no estoy listo para el encuentro de mi Dios, ya es tiempo de levantarnos del sueño.
Es tiempo de prepararnos. Es ahora. Pienso en los jovencitos que están escuchando y les pregunto, ¿están listos para que el Señor venga hoy? Él va a venir. El cataclismo se acerca. ¿Vos estás adentro o afuera del arca? Sé que estás adentro del salón, pero ¿estás adentro o afuera del arca? ¿Estás distraído y pensando en todo lo que este mundo te ofrece o estás esperando al Señor? Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No te dejes arrastrar por las emociones cambiantes y no dejes que eso te quite la vida de sobriedad para vivir para Cristo. Está cerca. Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No va a tardar el Señor. Y termina Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. No sé si llegaste a este salón listo para que Cristo vuelva, pero no puedes darte el lujo de irte de este salón listo, sin estar listo. No puedes decir, bueno, cuando llegue a casa voy a hablar con mi familia, porque tal vez no llegues a tu casa. Este es el momento para despertar. Este es el momento para arrepentirse. Este es el momento para confesar. Este es el momento para decidir. Y de acá, cada momento que el Señor nos dé, no desperdiciarlo. Velar. Prepárate. El Señor viene. Oramos. Padre, gracias por esta exhortación que en esta mañana recibimos y que es tan oportuna, porque nuestro corazón se amolda a las rutinas, a las formas de este mundo, se enreda, pierde de vista la inminencia de la llegada del Señor. Y confieso, Señor, de que hay muchos momentos en donde no me siento listo. Y te pido que tú me ayudes a vivir cada momento listo, expectante. Y Señor, te pido que como iglesia la conciencia de tu venida nos lleve a aprovechar nuestra vida y a usarla para tu gloria. Y ayúdanos a dar los pasos que sean necesarios. Si esto significa llenar nuestra casa de recordatorios, si esto significa recordarnos cada mañana cuando comenzamos el día, si esto significa ir a dormir con una conciencia sobria de la inminencia de nuestro encuentro contigo, si esto significa dar pasos de compromiso, de obediencia, de consagración, danos la valentía para hacerlo. Produce a nosotros, así como el querer, también el hacer, para que podamos llevar gloria a tu nombre. Te encomendamos nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesús. Amén.